No, de Perfecto. acuerdo. Muy bien. Entonces, déjenme apagar el video y les comparto eh, mi escritorio. Ahí está. Esto es lo que hicimos la clase pasada y debería estar funcionando. Vamos solamente para comprobar yo que aún está funcionando. Déjenme correrlo una vez porque voy a trabajar el siguiente controlador sobre este mismo. Dejen corrijo algo que les voy a poner. Muy bien, está funcionando. Voy a hacer sobre este mismo esquema, el siguiente esquema. Eh, el siguiente esquema es el proporcional derivativo. Si yo quisiera resolver el problema de regulación, tendría que calcular la trayectoria de posición y velocidad requerida para llegar al punto deseado. Y esto se hace, una técnica, una estrategia para resolverlo sería mediante la cinemática diferencial inversa. Yo solamente quiero mostrarles que esto funciona, entonces voy a modificar este esquema y simplemente lo voy a añadir alguna función que demuestre que sí se realiza el seguimiento. No puede ser una función aleatoria porque tienen que tener relación la posición con la velocidad. Voy a necesitar otra ganancia. No recuerdo cómo se llamaba la ganancia del proporcional del derivativo. ¿Ustedes tienen el apunte por ahí? Sí, era D. Del dumping era D. El otro acá. Era acá, solamente acá, pero teníamos dos ganancias. Del proporcional derivativo creo que nomás venía como K1 y K2. Ok, perfecto. ¿El K2 era para el derivativo? No, el K1. K1, lo dejé al revés. Bueno, para dejarlo igual, déjenme regresar los nombres.
Y supongo que la velocidad del robot entraba negativo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Déjenme pensar un poco. Bueno, lo voy a hacer con MATLAB Function, porque soy fanático de los MATLAB Function, pero ya saben, existen bloques para las funciones seno y coseno. Muy bien, como voy a requerir una trayectoria, me traigo el tiempo para describir esa trayectoria. Entonces, esto me va a dar un QD deseado que cambia con respecto del tiempo. De entrada reciba el tiempo, no sé, trayectoria. ¿Qué va a ser este QD? Este QD me tiene que entregar un vector columna, una trayectoria para la primera articulación, una trayectoria para la segunda articulación. Y solamente para hacer la prueba, voy a colocar aquí coseno de t, que va a estar oscilando entre -1 y 1, y sería un movimiento que una articulación puede hacer. De hecho, ni siquiera daría un giro. Nada más estaría vibrando en un segmento. Entonces voy a dejar las dos articulaciones haciendo este movimiento repetitivo, solamente para fines didácticos de demostración aquí. Y esto me ahorra el pensar una trayectoria para una tarea específica. Entonces, aquí voy a tener la trayectoria de velocidad. Y la derivada del coseno, el coseno cambia en función del seno, pero en sentido contrario. La misma proporción que el seno, pero en sentido contrario. ¿Verdad? Tengo una duda. ¿Se entiende por qué estoy diseñando estas trayectorias? Mm, Queremos que el robot la siga, ¿no? Sí, pero como es un esquema proporcional derivativo, ya no nos sirve una sola constante, porque necesitamos escribir acá arriba una velocidad deseada. Y una cosa es la velocidad y otra la rapidez. Entonces no podríamos escribir una constante aquí, al menos que esperemos que el robot siempre lleve una velocidad constante, pero si lleva una velocidad constante, esto significa que la velocidad no podría ser constante, la velocidad irá incrementando, ¿verdad? ¿Se entiende esta relación? Estamos jugando a decirle al robot que siga una posición articular y que siga una velocidad articular. Y velocidad y posición están relacionadas, entonces no se pueden poner posiciones y velocidades
aleatorias, tienen que estar relacionadas. ¿Yo qué hice? Como didácticamente solamente quiero demostrarles que funciona, pues puse unas posiciones cosenoidales para en la trayectoria de velocidad solamente poner la derivada. Funciones Ok, negativas de la... entonces, Mande. entonces esa trayectoria que estamos siguiendo simplemente la generó con una función seno coseno, Sí, ¿no? Para su velocidad y su posición, pues. solamente como para demostrarles que funciona. Cuando Ok, ustedes le quieren hacer una tarea que requiere, tendrían una trayectoria de velocidad y posición específica, pues ahí tienen que pensar en la cinemática diferencial para encontrar la trayectoria en velocidad que corresponde a una trayectoria de posición. ok, para nuestro producto integrador podemos dejarlo como una trayectoria de que siga un coseno, un Sí, seno. sí, el Ah, producto integrador no va a tener problemas, pero en su actividad que les voy a dejar hoy van a tener que pensar y en su examen también les plantea un problema y lo tienen que resolver, entonces ya no puedes poner seno y coseno, ¿verdad? vale. Los demás están entendiendo, están perdidos, ¿cómo van? No me quedó claro, profe. Cuando se requiere una posición deseada que no sea coseno, ¿cómo conseguimos las ecuaciones de velocidad? Ah, a ver, les expliqué cinemática diferencial, ¿verdad? ¿O no se los expliqué? Sí. Yo se las expliqué, lo encuentro. ¿Dónde anda cinemática diferencial? Lo que yo haría, no es la única forma, por eso les planteaba hace tiempo preguntas de cómo resolverlo, pero lo que yo haría sería guiarme con la cinemática diferencial inversa. Déjenme ver si dimos repaso de eso, porque no sé si tema. No, llevamos solamente esta cinemática diferencial. A ver. Dejen abro el libro de Siciliano. Cinemática. Inverse. Candidate. Aquí está la diferencia. Jacobian inverse. Aquí está la manera que a mí me gusta para resolver la cinemática inversa es mediante la inversa de la cinemática diferencial. Entonces, de la inversa de la cinemática diferencial obtenemos esta relación, que tú le das las velocidades que quieres seguir en el espacio cartesiano y él te dice, bueno, estas velocidades corresponden a estas velocidades articulares. Para nuestro robot ya estaríamos resolviendo esta, ¿sí? Ya sabríamos cuál sería la trayectoria Q punto deseada. Luego la siguiente pregunta es, pues bueno, qué chido saber cuál es la velocidad deseada a seguir, pero también necesito la posición deseada a seguir, la posición articular. Pues
Eso se resuelve. ¿Dónde dejé el PDF? Aquí. Eso se resuelve que si tú sabes las condiciones iniciales, la pregunta es, ¿las sabemos las condiciones iniciales o no? Sí, ¿no? Por los, ajá, Ajá, sí las sabemos. por los transductores de los sensores del robot. Ah, y aparte aquí en la simulación las colocamos aquí, condiciones iniciales para la posición, condiciones iniciales para la velocidad, que las puse en cero. De hecho, ponerlo en cero pues facilita acá el cálculo. Bueno, pues si tú obtienes tu trayectoria de velocidad articular, conoces las condiciones iniciales, pues puedes integrar esa trayectoria. Bueno, no me deja seleccionarlo, pero puedes integrar esa trayectoria y obtener tu trayectoria de posición. Por eso aparece aquí la T, porque es una trayectoria, no solamente es una posición, sino es una posición en cada instante de tiempo. Entonces, así es como se obtienen las trayectorias articulares. Bueno, como yo me gusta obtenerlas, se pueden hacerla como cinemática inversa directamente, ese paso que no hay cálculo ni algoritmo para resolver, porque se puede hacer pensando, principalmente pensando, y ya luego que tienen Q, pues la derivan y obtienen Q punto. Pero es mucho trabajo. Lo más sencillo es esto. Otra técnica podría ser por algún algoritmo de inteligencia artificial. Pero esto es como yo lo haría y esto es a lo que me refiero. ¿Dudas? Creo que no quedó claro. Muy bien. Entonces solamente les quiero mostrar qué es lo que sucede. Entonces, para ver qué sucede, déjenme reducirlo a 15 segundos. Que no. Nuestras ganancias. Hay un problema con las ganancias. No me funcionó, déjenme pensar qué podemos hacer. Lo que estaba pensando hoy en la mañana. A ver, ¿será porque la derivada no está bien? Porque estrictamente hablando, la derivada con respecto al tiempo tendría que ser seno de t por, no, esto no es, por la derivada de t, ¿no?
Déjenme revisar qué hice el semestre pasado. ¿Cuál es el error? Yo pienso que va a estar en las ganancias. ¿Pero Dice, qué dice él? otra vez una algebraica loop. Ah, lo mismo que ayer. Profe, yo creo que hay un error en la sumatoria que está antes de tau. Los signos estaban diferentes en el ejemplo de Ah, ayer. sí es cierto. Yo pensando que había hecho algo mal. Bueno, sí hice algo mal, pero pensé que estaba en otra parte. Que son las 9 de la mañana. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Positivo G, negativo el damping, positivo y positivo. Excelente. No. Ni modo. Positivo, negativo, positivo, positivo. ¿Sí están bien los signos aquí? Sí, ¿no? Deseado El, menos el actual. negativo no es la de Q-dot. No Está, sé. ¿cómo se llama? La derivada de Q. O sea, la que va por el primer integrador. O sea, el primer signo, el de abajito. Bueno, eso pregunté yo, si es o no, pero si tienen dudas me voy aquí. Mis apuntes. La referencia es positiva, ¿no? Si la Entonces, referencia es positiva, entonces sí está bien. la que es negativa es la medición. Muy bien. Voy a revisar qué pasó el semestre pasado. Cartesian brazo planar. Este es el 5, este es el 4. A ver, esta es la velocidad, entonces es la original. ¿Creen que sea porque estoy usando dos relojes? Y es la única diferencia que veo. No, profe, no creo que sea el reloj, porque yo ya he hecho de esos sistemas en Simulink y con reloj y funciona. Mm, pues no le hay diferencia. Y si ponemos en la deseada que también sea seno y coseno, O sea, copiar esto. sí, literal que esté igual. Bueno, lo voy a copiar, pero no creo que sea eso. Esta es la velocidad. Y esta es la posición. Y ya. Está igual. Solamente se cambiaron los nombres.
Brazo planado. Muy bien. No estará cayendo en una singularidad. Sí, hay un error numérico, pero digamos, estamos probablemente llegando a números infinitos o divisiones sobre cero, eh, pero debemos encontrar en dónde sucede para corregirlo. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es cambiar el solucionador y nada, pues digo, pues si fuera cosa del solucionador y no va a ser cosa del solucionador porque también te sugiere reducir el paso de integración, pero lo único que vamos a ver es que el error en lugar de suceder en el punto 6 va a suceder quizás en el doble de tiempo. Ah, era un error numérico. Era un error numérico, es la primera vez que me pasa, pero es que esta máquina es viejita. La segunda solución decía, bueno, intenta reducir el paso de integración para que se parezca la simulación más a tu sistema y que el error numérico no te esté induciendo a algún tipo de error. Eso fue lo que pasó. Excelente que haya pasado porque probablemente también a ustedes les puede suceder. ¿Qué hicimos? Reducir el paso de integración, hacerle caso al consejo. ¿Dudas? No, ¿No? Excelente. Déjenme regresar esto para... No, probablemente lo puse así para poder observar las dos señales. Muy bien. Ahí está. Se observa que se siguen, pero esta información es difícil de interpretar. Tenemos los recursos computacionales, vamos usándolos. Según yo voy a necesitar un demo sin mus. No nos deja, ajá, nos va a dejar hacerlo luego. Oh, piensa. 4 en 1, ok. Luego un demo. Voy a preparar las señales para la gráfica. Perdonen que sea tan perfeccionista. Toma la cosa haciendo simulaciones. Entonces tiene su ventaja hacerlas bien desde un inicio. Entonces, para no confundirnos, vamos a hacer de entrada de... Se van a cruzar aquí los cables, pero para que los colores queden igual. De entrada de la posición que leímos del robot y entrada de la posición deseada. Luego, totalmente se van a cruzar los cables.
O, profe, puede poner los go-to para que no cruce las líneas. Bueno, si es lo que quiere. ¿Qué, poner qué? Las etiquetas go-to. Ah, ajá. Los que se aparecen dentro de los subsistemas, los puertos in y out. Ajá. Ah, tampoco es para tanto. Ok. Muy bien. Entonces aquí va a ir la velocidad y aquí la referencia. Al fin y al cabo lo estamos viendo en vivo. Oh, pero para que lo pongo así, lo incluso por la forma en que escribí esto, pues quedó la velocidad de arriba. Ahora sí va a tener más sentido esta simulación. Es importante el momento que me presenten sus gráficas, que cuiden el que se entiendan las gráficas. ¿Qué es que cuiden que se entiendan las gráficas? Para empezar, que se vean. Segundo, que se vean los ejes. Luego me las cortan y no veo los ejes, entonces no sé hasta dónde llega la señal ni cuánto tiempo transcurre. Ya habíamos hablado que poco tiempo no es suficiente para ver el comportamiento de un sistema. En este caso que pareciera estar bien, no parece estar tan bien. Las referencias es la verde y la azul. No, ¿verdad? La referencia es la verde y la naranja. Las lecturas, las lecturas de los robots es amarillo y azul. Sí, parece que sí. Bueno, si tienen dudas, esto viene acá arriba. Porque empieza en 1 y en 0, ¿no? Las referencias. Aquí viene la primera señal, viene en amarillo, la segunda señal en azul, la tercera en naranja y la cuarta en verde. Muy bien, están las referencias. La azul se pega a la verde, la naranja inició igual. Sin embargo, existe cierta separación, muy poquita, tampoco es como para asustarse. Es natural que donde sucede un cambio, exista cierta separación, porque el controlador va siguiéndolo y de repente cambia. Vamos, por ejemplo, a incrementar. Incrementamos la ganancia de la posición para ver si logramos seguirlo solamente más de cerca. En realidad ese desfasamiento de tiempo no hay problema porque al final en la ejecución del robot va a seguir la misma trayectoria. Aprovechando que por ejemplo aquí yo observo detalles, o sea, no se preocupen, no voy a ser tan riguroso en sus tareas. Aquí yo observo, por ejemplo, que la azul a la segunda articulación le cuesta trabajo seguir a la verde. O sea, no llega hasta donde tiene que llegar. ¿Ven? Entonces, lo que voy a hacer, ¿qué haríamos? ¿Qué nos conviene hacer? Déjenme demostrarles lo que les había dicho, que podemos cambiar la ganancia para cada articulación. Pondré en 1 la primera,
y en 2 la segunda. Para que la segunda articulación reaccione con más fuerza que la primera. Cuando cambio mi ganancia matricial, te voy a indicarle qué operación quiero hacer. La operación que quiero hacer es la matriz por la izquierda y la entrada por la derecha. Y es estando esa separación. Nos obsesionamos y lo mejoramos. ¿Y si cambiamos las ganancias del derivador? Es muy pequeña, ¿eh? En realidad no siento que esté sobrepasándose cáncer. Sobrepasándose en los giros. Más bien no estaba llegando. Pues ya se observa bien, vamos a acercarnos. Pero ahora la amarilla le costó, ¿verdad? Bueno, esto no se obsesionen ustedes así. Aquí lo importante es el seguimiento de la trayectoria. Y ya cuando traducen esos pequeños errores que aparecen, se dan cuenta que en el espacio de trabajo esos pequeños errores son insignificativos. Por ahí está, ya lo logramos. Le pusimos unos resortes bastante fuertes para que siga la referencia. ¿Dudas? No. Muy bien, aprovechando que los tengo aquí, les presento su siguiente actividad. Van a trabajar con el brazo planar. Se van a divertir bastante. Entonces van a usar el esquema de control que vimos esta semana. Aquí les explico la importancia de poner bien su simulación. Normalmente cuando trabajamos con robots tenemos dos posiciones, la posición de trabajo y la posición de resguardo. Y suelen ser tareas, actividades, pues suelen ser, ¿cómo se dice? Cuando tienes algo ya precargado. Funciones de fábrica. Suelen ser funciones de fábrica que se utilizan para mostrar que un producto sirve, funciona. Entonces pensemos que nuestro robot, el brazo planar, cada motorcito te puede generar hasta 3 newtons de fuerza. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ajustar las ganancias tal que no se pida más de 3 newtons. Pero al mismo tiempo, queremos que al momento de que el robot se ejecuta, se observe un buen desempeño. Esto es, que no tenga demasiado resorteo, o visto desde la gráfica, que no sea demasiado oscilatorio, ni tampoco demasiado sobreamortiguado, tal que no llegue a donde le estamos pidiendo. ¿Y qué tienen que incluir en su reporte? Pues van a incluir el esquema de Simulink para saber cómo lo implementaron, cómo lo resolvieron. Una gráfica solamente para esta actividad. No se me obsesionen en las siguientes actividades, solamente en esta actividad van a incluir una gráfica donde yo observe que jamás pasaron de 3 newtons de torque. Esto no es algo que se aplique en la industria. En la industria aplicarían otra técnica de control. Le digo, en Control 4 van a haber más técnicas que les permite acotar. O bien podría haber algún dispositivo que haga un filtro a la entrada, tal que no se pida más de 3 newtons. Pero bueno, este es con fines didácticos
va a tener esta restricción. Además me van a poner la gráfica de posición y velocidad, ¿sí? Incluyendo la referencia para entenderla. O posición deseada, dependiendo qué esquema de control usen. Los dos esquemas de control pueden resolver este problema. Y ya, aquí les doy una pista. Y eso es lo que van a tener que hacer. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no. ¿Tenemos que poner una trayectoria o solo? Todo depende del esquema de control que elijas. Si eliges el esquema PD, necesitas una trayectoria. Ok. El PD tiene un mejor desempeño que el esquema proporcional. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿para cuándo quedaría pendiente esta tarea? Lo de siempre, ¿por qué me preguntan eso? Porque el lunes no habrá clases. Ah, ¿y quieren más tiempo? Bueno, No, curiosidad. díganme que estamos negociando. No sabía que el lunes no iba a haber clase. Si quieren, se los dejo para hasta el miércoles. Hasta, bueno, ya saben, martes a la medianoche. Por favor. Va, hasta el martes a la medianoche. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no tienen ninguna otra pregunta, esa va a ser su siguiente actividad. Recuerden, esa actividad no es tarea. Ahorita continúo en la publicación de asistencia para darle evaluación a los que faltaron. Si no Profe, tienen- dígame. una última cuestión. Por ejemplo, la actividad pasada que nos dejó de investigar sobre el método de Hamilton. Esa fue tarea. Sí, ¿qué Ah, pasa? ok. No, nada, no, solo tenía preguntas sobre que si también lo tenemos que dividir como de que marco teórico, el desarrollo y Es que conclusiones. es tarea, es tarea. Si tienes dudas, creo que por ahí en las publicaciones les pasé las generalidades y ahí Ok. viene la estructura de actividad y de tarea. Sí, es que era una duda porque como era una investigación, no estaba bien seguro, pero ok, está bien. Gracias. Nada, ¿alguna otra pregunta antes de continuar con la evaluación? En cuanto a las gráficas que nos dé el robot, estaría bien que si podamos utilizar recortes para copiarla o la guardamos Sí, nada más sí, para... ustedes la pueden recortar. Nada más que al momento de presentármela, que sea legible, que se pueda ver, porque luego hacen unos recortes muy raros y se ve toda borrosa y yo no veo nada. O hacen buenos recortes, pero me cortan los ejes y yo no sé cuánto tiempo estoy observando, ni si estamos hablando de velocidad de posición, ni cuánto se movió. O sea, que tenga sentido la gráfica, que se entienda por sí misma, ¿no? No les pido tanta edición, se puede editar, la otra vez no les enseñé, pero les pude haber enseñado, se van en el scope, se van y le ponen, déjenme compartir. Estás presentando, ¿qué estoy presentando? Ah, estaban viendo la pantalla, pensé que la había detenido. Muy bien, se supone que están viendo la pantalla, entonces aquí le ponen Prime to Preview, o no sé, en español aparecería como imprimir a figura. Le ponen aquí editar, Figure Properties, creo. Y eso abre el panel de edición. Y por ejemplo, puedo seleccionar la parte de atrás. Tiene que abrir este panel. Y por ejemplo, puedo cambiar el color a blanco. ¿Por qué nada más cambio este? Porque tengo dos. Esto me suele pasar cuando trato de cambiar el fondo, no sé por qué. Pero por ejemplo acá me va a dejar. Luego me voy acá abajo. Y por ejemplo, no alcanzan a ver la fuente, pues también se puede cambiar. No tan grande, en 12, 14. Entonces así.
y no les gusta el color de alguna señal, pues la seleccionan y dicen, bueno, Fusion. Les da totalmente control. Bueno, a mí me gusta porque esto también se puede hacer por script, pero aquí necesitas añadir una leyenda. Data clear show legend. Y listo. Necesitas editar lo que dice. Hay manera de editarlo. Ahí está. Ya, ¿no? Es bastante práctico. No hay necesidad de complicárselo con scripts. Y esto mejoraría sus trabajos, que finalmente son para ustedes, que luego los puedan consultar. ¿Alguna otra cuestión? Yo en parte no, profe. Muy bien. No, Entonces, continúo. También vamos Sí, dime. también añadimos el archivo de Simulink. ¿El qué? El archivo de Simulink. No, solamente el PDF. Ok. Muy bien. Entonces, continúo en la publicación para dar su evaluación. Nos vemos hasta el próximo miércoles.